Muy buenas noches. Nos sentimos muy felices de estar en este momento con una persona que ha estado compartiendo con nosotros y nos ha dejado impresionados a través de la forma poderosa en que ha estado exponiendo la palabra de Dios. Y sé que todos y cada uno tenemos en nuestros corazones el decir, Dios ha estado aquí, ha estado utilizando a su siervo y tiene una obra muy especial que hacer a través de su siervo. El pastor Carlos Muñoz Acosta, nacido en Nueva York el 1 de febrero de 1978. Y no estamos esperando que empecemos a sacar cuentas. Pastor, qué privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por habernos incluido en esta apretada agenda para haber compartido con nosotros durante todo este tiempo. Y ahora vamos a estar hablando un poquito de las grandes cosas que Dios ha hecho y conociendo un poco a ese hombre grande, el pastor Carlos Muñoz, grande porque un Dios grande se revela a través de él. Amén. Pastor, queremos conocer un poco de usted. Bueno, ya mencioné que nació en Nueva York. Queremos conocer un poco de su familia. ¿Cómo fue ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Bueno, ya dijiste la fecha. Gracias, un saludo a todos los que nos están con nosotros aquí conmigo y con la hermana Lynette. Es un privilegio para nosotros y antes de empezar, de hablar de mi testimonio, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por el privilegio y la bendición que nos concedes de estar aquí, de ser nuestro Dios y de nosotros poder ser tus hijos y tus hijas. Y ahora, Padre, venimos a hablar sobre mi testimonio y lo que queremos es que tu nombre sea exaltado, Padre, que sea levantado. No se trata de mí, sino se trata de lo que tú has hecho en mí. Así que gracias por esta bendición y gracias por la hermana Lynette que está aquí con nosotros también. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que antes de empezar tengo que decirle que Lynette es de Costa Rica. Así que ella ha defendido muy bien sus raíces costarricenses, porque tuvimos la oportunidad de comer en su casa. Así que gloria a Dios. Amén. Así que ya hemos compartido. Excelente. Y también, y aprovecho de una vez también la hermana Isa, donde nos estamos quedando en casa de Julio también defendiendo su patria, Guatemala. Así que gracias por eso. Pues sí, como dijiste, yo nací en la ciudad de Nueva York. Nací de padre puertorriqueño, de madre dominicana. Ellos se conocieron en Nueva York. Y entonces ahí nací en Brooklyn, New York. Nací en una familia católica. Y verdaderamente tuve una infancia espectacular. Aunque en mi casa no había cultos, ¿verdad? Ni se estudiaba la Biblia, ni nada por el estilo. Pero mi papá y mi mamá, gracias a Dios, me dieron un buen fundamento, mucho amor. Yo tuve una infancia y una juventud espectacular. De verdad que me lo disfruté. Y gracias a esa base que ellos me dieron es que yo siento que soy parte del hombre que soy hoy. Así que muy privilegiado me siento de haber tenido al papá y a la mamá que tengo hoy en día. Amén. Así es. Así que nací allá, nací entre mi familia dominicana mayormente, y luego a los 10 años, cuando teníamos 10 años, nos mudamos de Nueva York, nos mudamos a Puerto Rico. Entonces yo aprendí inglés primero, y después nos mudamos a Puerto Rico, y pues mis papás me hablaban español, pero yo no quería hablar en español, yo quería hablar en inglés. Y entonces cuando llego a Puerto Rico me encuentro con el choque de que ahora tengo que hablar español. Así que fue fuerte para mí, pero gracias a Dios lo superé, aprendí rápido. Como pueden ver, hablo demasiado. Y todo muy bien, verdaderamente todo estuvo muy bien. Mi infancia, mi adolescencia, fui muy, muy bendecido en todos los aspectos. Sí, tú sabes cómo son las familias hispanas, ¿verdad? Cuando uno está muchachito todavía, pues en las Navidades uno se da su traguito y su bebedita así. Pero nada serio, ¿verdad? Nada grave. Hasta que verdaderamente cuando yo empiezo a experimentar el mundo es cuando ya estaba fiestando cuando estaba en high school, estaba en cuarto año, pero cuando entro a universidad es donde el asunto empieza
a complicarse porque me encuentro con una libertad, ¿verdad? Cuando uno está en la escuela uno como que está más restringido, uno tiene que... Pero cuando llego a la universidad, fui a la Universidad de Puerto Rico y ahí empecé en los caminos, ¿verdad? Ahí empecé verdaderamente a beber mucho, a fumar, a usar drogas a un nivel intenso. Yo creo que lo que más impactó fue que empecé a trabajar en restaurantes. Y cuando empecé a trabajar en restaurantes, la vida de restaurantes es la vida nocturna. Y ahí, cuando uno termina el turno, todo el mundo sale a fiestar todos los días. Y yo trabajaba en el área turística en Puerto Rico, en Isla Verde. Y cuando me encuentro en esa área, ahí como el área turística es 24 horas. Siempre hay algo, siempre hay fiesta, ¿verdad? Y ahí, olvídate, 7 días a la semana yo estaba en la calle fiestando, bebiendo, para arriba y para abajo, todo el tiempo, sin parar. Y estuve así, podríamos decir, como casi 6, 7 años, sin parar. Si hubieran hecho 9 días a la semana, 9 días hubiera estado fiestando. Y fuerte, y hacía, para no hacerlo lo largo corto, ¿verdad? Como quien dice, estaba haciendo todas las cosas equivocadas, en todos los lugares equivocados, con todas las personas equivocadas. Y pues ahí fue que me dio el choque. Digo, déjame regresar un poquito. Como fui criado católico, yo verdaderamente rechacé a Dios desde muy chiquito. Lo rechacé a Dios porque yo lo había mencionado en uno de los temas, en el tema del lago de fuego, el concepto de que me decían, tú tienes que portar bien porque si no te salvas vas a ir al infierno, ¿verdad? Eso es lo que enseñaron. Y entonces cuando yo siendo chiquito, cuando me dijeron, si no te salvas te vas a estar quemando en el infierno por el resto de la eternidad, a mí eso me chocó y yo rechacé a Dios. Yo seguía yendo a la iglesia cuando mi familia iba, pero no iba porque pero solamente porque me llevaban. Era más fácil rechazarlo que el concepto de un Dios estricto y severo. Yo rechacé, yo dije, ese no puede ser un Dios de amor. Incluso yo de chiquito, yo dije, si Dios es justo y yo decido no servirle y me pierdo, lo justo es que Dios me quite la vida y no que me esté torturando una eternidad en el infierno. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Estamos hablando esta tarde, abriendo el corazón. Puede ser que aquí haya jóvenes, que haya alguien pensando cuán lejos es muy lejos para irse. Y lo que queremos ensalzar, engrandecer, son las formas maravillosas en las que Dios trabaja. ¿Hubo algún momento durante ese periodo de tiempo que usted sintiera que estoy lejos, muy lejos, para poder regresar? Sí, no, yo te diría que podría ser que era llamarme ateo, pero es que ni me importaba eso, verdaderamente ni pensaba, porque como yo decía, eso no puede ser un Dios, si ese es Dios, yo no quiero saber, ni me importaba y no quería saber verdaderamente. Donde el golpe mío vino fue que empecé a deprimirme, empecé a tener depresión, entonces... Porque cuando salgo de la escuela, pues en la escuela todo te lo ponen en bandeja de plata, pero ya cuando uno sale, ya el asunto es un poco diferente. Y yo empecé a sentir como que yo no estaba cumpliendo, como que no tenía propósito, no tenía sentido. Y yo estaba tratando de entender y buscar, y mientras más me deprimía, más bebía y más drogas usaba. Claro. Llegué al punto donde me deprimía tanto y tanto que hasta contemplé suicidarme. Y gracias a Dios no tuve las agallas para hacerlo. Pero para mí la vida no tenía sentido. Claro. Cuando las personas se suicidan, si nos miras desde la perspectiva que casi siempre las personas que se suicidan no creen en Dios, ¿verdad? Y es que cuando tú miras este mundo, tú te das cuenta y te dices, bueno, si no hay ninguna esperanza más allá de este mundo, y este mundo lleno de sufrimiento y dolor, ¿para qué? ¿Verdad? Suena lógico. Y para mí, yo decía, para mí el mundo no tenía sentido con todo eso, y yo era de las personas yo era un borrachón alegre, yo era borracho y a besos y abrazos y todo. Pero mira que todo eso estaba escondiéndolo detrás de todo el vacío que sentía. Tenía un vacío terrible y no entendía. Y todo ese tiempo que estuve en la vida de la calle, en las fiestas, en las discotecas y todo eso, verdaderamente era un vacío. Y cuando contemplé suicidarme varias veces,
verdaderamente no lo hice. Gracias a Dios no lo hice. Solamente lo pensé, pero para mí fue chocante. Para mí fue chocante porque decía, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de estar aquí? ¿Para qué estamos buscando? Y ahí fue que, como dicen, llega uno el crossroads, ¿verdad? Llega el momento en la vida en donde el Señor sabe. Y yo creo que lo mencioné en un tema, yo dije, yo tuve que tocar fondo para mirar hacia arriba. Y le doy gracias a Dios que el Señor no quería que yo tocara fondo, ¿verdad? El Señor no quería que yo no me pasara. Pero le doy gracias a Dios que me permitió tocar fondo, porque si no hubiera tocado fondo, nunca hubiera mirado para arriba. Nunca hubiera mirado para arriba. Y en ese momento de desesperación, interesantemente me acuerdo como si fuera hoy, yo estaba en la Universidad de Puerto Rico. Yo iba, a pesar de que estaba fiestando y bebiendo. Pastor, ¿y podríamos conocer un poquito qué era lo que usted estaba estudiando? Yo estaba estudiando preleyes, sí. Muy bien. En la Universidad de Puerto Rico, empecé en Río Piedras. Ahí, como les mencioné, con la libertad que uno tiene, olvídese, ¿verdad? Y entonces, en esa etapa de mi vida, yo iba a la universidad, pero no iba, ¿me entiendes? Si la clase era interesante y me gustaba, le prestaba atención. Si no, me daba de baja F. Mi registro de la universidad, cuando yo empecé, eso era F, F, baja, baja, F, A, B, F, F, baja, baja, porque no me importaba. Pero iba, como quien dice, para que mis papás estuvieran tranquilos. Está yendo a la universidad, pero verdaderamente mi corazón no estaba ahí. Mi corazón estaba en fiestar, en olvidarme. Y curiosamente, impresionantemente, mientras andaba en fiestas y todo ese tipo de actividades, había más grande, un vacío más grande. Cada vez más. Hasta el momento, como le comenté, que contemplé eso. Y luego ahí mismo yo me acuerdo que un día que lo pensé, yo me encontré con un amigo mío y me dijo, tú tienes algo diferente. Algo te pasa, tú no te ves con la alegría y con la contentura que siempre tienes. Algo tienes. Y me acuerdo que me pasó por mi mente. Pero ahí mismo empecé una clase en la Universidad de Puerto Rico, la clase de psicología. Me acuerdo que tenía que tomar una electiva y dije, bueno, pues déjame tomar psicología. Me acuerdo que era una clase de 4 créditos. Y yo, pues, vamos a tomarlo. Y en esa clase fue donde tuve el encuentro. Porque en esa clase, me acuerdo, el libro de texto, estábamos leyendo, y en uno de esos capítulos, en el libro de psicología, hablaba sobre el cerebro humano. Y cuando empecé a estudiar sobre el cerebro humano, me di cuenta de lo increíble que es el cerebro humano. De hecho, no hay nada más poderoso e increíble en el universo, aparte de Dios, que el cerebro humano. Es una cosa que no tiene explicación. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow. Yo dije, esto no puede, el cerebro humano, su conexión con el ojo, cómo trabaja, me llamó la atención. Seguí estudiando la biología, seguí estudiando la ciencia. Empecé a buscar en los ecosistemas, empecé a estudiar y la ciencia fue la que me hizo darme cuenta y decir, esto no puede ser algo del azar, ¿verdad? Lo que enseña la evolución es que todo está al azar. Nada tiene orden, nada tiene lógico. Y yo decía, pero cuando yo miraba todo era tan lógico, tan ordenado, todo tenía propósito y quedé impactado y la ciencia fue lo que me llevó a creer que Dios existía. Así que yo dije, Dios existe porque esto no puede ser, ¿verdad? Como dice un moco cósmico que se convirtió en un lagarto y después yo dije, no. Aquí hay orden, aquí hay lógica, hay inteligencia detrás de la creación, lo que le llaman el diseño inteligente, pues yo lo encontré solo, porque a mí no me importaba. Fue la manera que Dios utilizó para despertar ese interés nuevamente en usted. Exactamente. Pastor, dime. Tengo una fecha muy importante, 22 de marzo del 2008. Háblenos de esa fecha. Bueno, esa fue la fecha en que yo decidí darle mi vida al Señor. Pero antes de llegar ahí, quería decirle que cuando entonces yo digo que empiezo a buscar de Dios, vino entonces, el problema es que ¿dónde está Dios? Entonces ahí regreso para atrás y yo digo, bueno, yo sé que definitivamente los cristianos no conocen a Dios, porque el Dios de los cristianos me va a quemar en el infierno. Así que lo que yo dije es, yo me propuse buscar a Dios, pero el cristianismo no quería saber de Él. Sé que existía un ser sobrenatural. Y lo que hice fue que entonces empecé a estudiar el Islam, el budismo, empecé a estudiar muchas religiones. Yo tengo todos esos libros, los tengo. Recientemente limpié, pero tenía todos esos libros estudiando y buscando. Y interesantemente que mientras
esto me duró como 2 o 3 años esta búsqueda, y cuando leía y buscaba, la religión que más me interesó, que más me llamó la atención fue el budismo, ¿verdad? Pero que en el budismo decía que uno no puede beber ni bailar. Y yo dije, no, eso no es lo mío. Porque yo dije, lo mío es bailar y beber. Yo dije, el budismo no es para mí. Eso sí que no va. Así que, pero nada, verdaderamente ninguna me llenó ese vacío. Me interesó mucho la filosofía, pero la filosofía solamente te hace más preguntas, no te contesta preguntas. Y así sucesivamente seguí. Entonces, ¿qué fue lo que me llevó a la fecha que me dijiste? Un día estoy en creo que era Borders o Barnes & Noble, una de las librerías, y compré un libro que se trataba sobre Sócrates, Aristóteles y Buda y Jesucristo. Entonces yo lo compré por los otros 3. Verdaderamente Jesucristo, pues, nada interesante. Y cuando empecé, después de leer el libro, fueron los primeros 3, Sócrates, Buda y Aristóteles. Tengo el libro todavía, de hecho, en mi casa en Puerto Rico. Y entonces yo dije, para terminar el libro, déjame leer sobre Jesucristo, ¿verdad? Yo dije, un tipo cool. Y entonces lo empecé a leer y me impactó 2 cosas. Uno, ese libro marcaba evidencia extra bíblica de la existencia de Jesucristo y de que Jesucristo verdaderamente pasó por lo que dice la Biblia. Wow. Y eso me impactó, porque para mí Jesucristo era un mito, ¿verdad? Sí, un tipo que quizás vivió en el Medio Oriente, pero que exageraron las cosas que hizo. Pero cuando yo vi la evidencia de historiadores griegos, romanos, judíos, paganos, confirmando la vida de Cristo y confirmando lo que decía la Biblia, a mí me impactó. Yo dije, wow. Entonces yo dije, ven acá, ¿y este hombre por qué hizo eso? ¿Por qué pasó por lo que pasó? Y lo otro que me llamó la atención fue también los discípulos. Los discípulos, como yo había mencionado en uno de los temas, eran unos cobardes, ¿verdad? Ellos salieron todos corriendo cuando arrestaron a Cristo. Y luego vemos en la Biblia que todos ellos la historia enseña, terminaron como mártires. Me impactó y yo dije, algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y claro, cuando miras entonces la historia de la Biblia, entonces la encuentras. Entonces, yo vengo... Quiere decir que usted fue por todo el libro de lo que usted en realidad quería leer y se quedó y le llamó más la atención en lo que lo leyó fortuitamente. Me impactó porque entonces yo dije, espérate un momento. Lo que pensé fue, ninguna persona va a pasar por lo que pasó él por gusto, ¿verdad? Porque la pela, creo que lo mencioné en un tema, la pela que le daban los romanos a la gente, los latigazos, era para matar a uno. Tan pronto le hubieran pegado el primer latigazo a Jesucristo, si él verdaderamente no fuera quien él dijo, él hubiera salido y hubiera dicho, no, olvídate de eso, yo no soy el rey de los judíos. Se hubiera quitado y se hubiera ido para su casa, porque no tenía que pasar por eso. Entonces yo dije, ¿por qué ese hombre hizo eso? ¿Por qué pasó por lo que pasó? Y eso me impactó. Y lo otro que me impactó en el libro fue que decía que el Sermón del Monte era el discurso más importante pronunciado en la humanidad. Entonces ahí yo dije, a mí me encanta la política, ¿verdad? Me encanta la política y dije, yo había leído discursos de John F. Kennedy, de Fidel Castro, de Mao, muchos discursos me gustaba. Entonces yo dije, voy a buscar ese discurso en Mateo capítulo 5. Y por primera vez en mi vida abrí Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y por mi propia cuenta leí esos 3 capítulos. Y el vacío que yo había estado sintiendo durante todos esos años, no sé cómo explicarlo, pero vino sobre mí una paz que no pude explicar. Una paz que me sobreabundó y yo empecé a llorar y no entendí. Yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ahora, me pasó porque leí, ¿verdad? Yo dije, bueno, ahora tengo un dilema. Yo con el asunto del infierno yo no me llevo, pero Jesucristo me acaba de agarrar. Entonces yo dije, bueno, mi problema era el concepto, ¿verdad? El problema del Padre. El Padre está ahí, te está quemando en el infierno por toda la eternidad. Y dije, bueno, yo me voy a olvidar del Padre y yo voy a seguir voy a seguir leyendo de Jesús porque me impactó en ese momento. Así que yo dije, bueno, sin que nadie me dijera, ni nadie me explicara ni nada, yo dije, yo voy a empezar a leer la Biblia. Entonces yo dije, como tengo problemas con el Padre y el infierno, no quiero saber del Viejo Testamento. Lo que voy a hacer es que a Jesucristo sí lo puedo entender. Entonces yo decidí empezar a leer la Biblia por Mateo. Y dije, todos los días voy a leer un capítulo, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, yo no sé lo que pasó, pero me encantó. Se sintió tan rico y yo dije, yo voy a seguir por ahí. Y así empecé a leer. Poco a poco empecé a leer. Empecé a leer todos los días, fui leyendo y leyendo y leyendo hasta que Cristo me agarró. ¿Y todavía en ese momento usted estaba atendiendo clases en la universidad? Todavía estaba fiestando, bebiendo, haciendo todo. Porque yo entendía, yo decía, bueno, pues sigo haciendo mi vida, ¿verdad? Como si nada. Pero sí notaba que a medida que me acercaba más a Dios y que leía más y más, me fui apartando de esas cosas, ¿verdad? Me fui apartando
poco a poco me fui apartando hasta que llegó el momento en que yo dije, cuando Cristo dice, el que conoce al Padre, me conoce a mí. Entonces yo dije, bueno, yo con el Padre no transo, pero con Cristo sí. Y entonces en ese momento decidí ser cristiano. En ese momento decidí, ok, yo voy a seguir a Jesús. Ya me agarró, me enganchó, como decimos en Puerto Rico. Me enganchó y yo dije, ok, me voy a hacer cristiano. Pero ahora, ¿cuál es el problema? ¿Ahora a qué iglesia voy? Y entonces, ahí tengo el problema. Ahora, entonces lo que hice fue que hice lo mismo que hice con las religiones. Ahora empecé a visitar muchas denominaciones, muchas iglesias cristianas. Dije, bueno, como yo solamente conocía la católica y conocía un poquito la luterana, porque cuando era chiquito me acuerdo que íbamos a la iglesia luterana cuando no había una católica cerca, yo dije, pues, ¿qué empecé a hacer? A visitar todas las iglesias habidas por ahí. Empecé a ver la iglesia católica, pentecostales, evangélicas, empecé a estudiar empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Me imagino yo que el trasfondo de su preparación en leyes lo hacía ir a cada lugar con un espíritu bien crítico, sí, tratando de analizar cada cosa. Sí. Yo era muy, no sé si la palabra en español es escéptico, ¿verdad? Yo soy de las personas que, no, a mí tú me tienes que probar las cosas. Entonces, yo miré la Biblia y yo le dije, bueno, Señor, yo no sé cómo es el asunto. Yo quiero seguir a Jesús y yo decía, pero yo voy a seguir lo que dice aquí. Me acuerdo que me había molestado mucho en la escuela cuando entré a la universidad, porque en la high school te enseñan, ¿verdad?, que Cristóbal Colón vino, este gran descubridor de América, y descubrió América y estableció la civilización. Eso es lo que me venden. Y cuando entro a la universidad me acuerdo que agarré la clase de Historia de Puerto Rico y me explicaron verdaderamente qué fue lo que pasó cuando Cristóbal Colón, no haciendo un juicio sobre él como persona, pero lo que verdaderamente hicieron los españoles cuando llegaron al Caribe. Y yo me molesté tanto porque yo dije, pero ¿por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué me mintieron durante todo ese tiempo que yo estaba en la escuela? ¿Por qué no me dijeron verdaderamente lo que pasó? Entonces cuando yo vengo a la Biblia, ya yo aprendí. Yo dije, no, yo no me voy a dejar por lo que nadie me dice. Porque dije, ¿y si me están mintiendo? Igual que me dijeron con Cristóbal Colón. Y yo dije, yo voy a leer la Biblia yo me voy a llevar yo mismo por ella. Entonces yo dije, bueno, como no sé dónde está, yo dije, pues voy a empezar a visitar muchas iglesias. Y empecé así. Estuve visitando muchas iglesias, buscando, me encontraba con un testigo de Jehová, me encontraba con un mormón, con todo el mundo, empezaba a hablarle, empezaba a buscarle la vuelta, a estudiar, y mucha gente me criticaba, me decían, ay Carlos, tú estás confundido. Y yo le decía, no, para mí el confundido estás tú, porque tú llevas toda tu vida en la misma religión, en la misma iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo tú sabes que no te están mintiendo? ¿Cómo tú sabes que te están enseñando la verdad? ¿Tú has visto lo que los demás creen? Entonces, en mi mente yo lo que dije fue, no, yo voy a ir y yo voy a ver qué es lo que todo el mundo está enseñando, porque hay una sola Biblia, pero porque hay tantas iglesias. Entonces, todo el mundo hoy en día se enfocan en qué nos une. Pues yo no, yo soy terco y rebelde, yo quiero saber cuáles son las diferencias, qué es lo que enseñan ustedes, qué es lo que enseñan ustedes, qué es lo que enseñan ustedes. Y ahí fue que empecé entonces mi experiencia en el cristianismo. Ahí entré y empecé a estudiar el cristianismo. Entonces, me pasó que me acuerdo como ahora, estuve en un avión, iba de Tampa, vivía en Florida unos años, iba a ir de Tampa a Puerto Rico y me acuerdo que en el avión se sentó conmigo un señor, al lado mío, un señor muy interesante, con una barba egipcia así, con unos zapatos designer, que se notaba que era un señor diferente. Y ese vuelo de Tampa a Puerto Rico duraba como 4 horas. Y me acuerdo que todo ese vuelo estuvimos nosotros hablando todo el camino de la religión, de filosofía. Bueno, una conversación espectacular. Y al final de esa conversación, ese señor me dijo, yo veo que tú estás buscando verdaderamente de Dios, tú estás buscando genuinamente. Y me dijo, y yo te quiero decir algo, yo creo que los adventistas del séptimo día son los que más cerca de la verdad están. Wow. Ese me dijo, y él no era adventista. No era adventista. Y él me dijo, yo creo que ellos son los que más cerca de la verdad están. Entonces, yo estoy estudiando y estoy buscando con todas las demás iglesias, ¿verdad? Y anterior a eso, ¿usted no había sabido nunca de...? Sí sabía, pero no sabía. Okay. O sea, porque me acuerdo que en la escuela superior, en mi salón de clase, había una compañera mía que se llama Nilmari, que ella era diferente a los demás, ella no iba a las fiestas, ella no hacía lo que todos los demás hacían. Y también me acuerdo que yo jugaba baloncesto, jugaba béisbol. Y me acuerdo que había un amigo mío del equipo que él no jugaba en los fines de semana. Él no jugaba los fines de semana en los torneos. Jugábamos en la semana, pero en los fines de semana no iba a los torneos, a los juegos. Y entonces me acordé ahí mismo también de un amigo mío, uno de mis mejores amigos,
que cuando empecé a trabajar en el restaurante, cuando él llega, él tenía una X en los viernes. La X significa que no trabaja los viernes, ¿verdad? Porque como es restaurante, trabajamos de noche. Y él tenía una X y me llamó la atención eso. Y después fue que supe que él era adventista, ¿verdad? Y ahí, entonces, cuando ese señor me dice, mira, yo creo que los adventistas son los que más cerca de la verdad están, yo automáticamente, entonces, ¿qué Todo digo? Todo vino a su mente. Yo digo, mira, los adventistas del séptimo, de esa gente que guarda el sábado, qué cosa rara ellos. Pero nada, no le hice caso. El asunto fue que yo dije, bueno, pues yo no he visitado la iglesia adventista. Así que yo fui y le pregunté a mi amigo, a uno de mis mejores amigos que se llama José Rosa, le decimos Pollo de cariño. Yo le dije, mira, Pollo, quiero ir a la iglesia adventista. Y él me dijo, ay, chico, no quiero ir porque se había salido de la iglesia. Me dijo, yo no quiero ir porque me van a molestar, que por qué no estoy yendo. Entonces yo dije, bueno, pero nosotros vivimos en el mismo barrio en Puerto Rico y el negocio de mi familia tiene un negocio en Puerto Rico. Y el papá de él llegó un día. Y el papá de él, yo sabía que era el papá porque son idénticos, pero yo sabía. Y yo le dije, oye, ¿tú eres el papá de José Rosa? Y me dijo, sí, yo soy. Él era anciano de iglesia. Y yo le dije, ¿tú eres adventista? Me dijo, sí. Y yo le dije, yo quiero ir a visitar la iglesia adventista. Y dije, quiero ir a visitar la iglesia adventista. Y me dijo, pues ven. Me puso un miércoles. Me dijo, ven, miércoles. Y la iglesia estaba bien cerca de mi casa, como a unos 5 minutos. Y entonces agarré, fui ese miércoles a la iglesia adventista y ya ustedes saben lo que me llevé, ¿verdad? Un miércoles en la iglesia adventista, ay. Yo me senté ahí y habían como 5 personas, ¿verdad? Todos eran mayores de 120 años. La señora que cantaba, Dios la bendiga, su corazón está en el lugar donde tiene que estar, pero su voz no. Cantaba malísimo. Y entonces yo vengo de las discotecas, de las fiestas, de la bulla, eso era lo mío, estar siempre en la fiesta. Yo vengo y llego y yo digo, esto es un funeral. Para mí era un funeral. Pero, ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace con uno. A mí nada de eso me importó. A mí no me importó que estuvieran 5 personas, que eso parecía un asilo. A mí no me importó nada de eso. Porque vino una señora incluso y me dijo, una señora vino donde mí y me dijo, ay muchachito, mira, si vienen los sábados hay más jóvenes y hay más ambiente. Y yo la miré con los ojos, yo soy bien sincero, yo le dije, mira hermana, si yo estuviera buscando jóvenes, yo estuviera en una discoteca metido ahora. Yo dije, yo estoy buscando de Dios. Así que eso, a pesar de eso, yo dije, ¿qué enseñan los adventistas del séptimo día? Eso es lo que yo quería saber. Todo lo demás, como mencioné hace unas noches atrás, todo lo demás era maquillaje. Y cuando entonces yo llego, la predicación me llamó la atención. La predicación era diferente en los demás lugares, me di cuenta. Y estos adventistas predican diferente, me gusta. Y empecé a ir los sábados, ¿verdad? Pero seguía yendo y visitando todas las demás iglesias. No dejaba de ir a las demás iglesias y estudiando. Y entonces un día viene José Rosa, el anciano, y me vio y me dijo, mira, vamos a empezar a estudiar la Biblia. ¿Quieres empezar a estudiar la Biblia? Y dije, vamos para encima. Eso es lo que yo quería, estudiar la Biblia. Y entonces me dio la fe de Jesús. Y entonces yo tengo el librito todavía. Cuando me empezó a dar la fe de Jesús, me impactó algo. Cuando las demás iglesias estudian, normalmente ellos lo que agarran es que agarran un pasaje de la Biblia o una historia y la estudian y habla de la fe y de los asuntos. Pero con la fe de Jesús era temático. Y me gustó que acá, Génesis, Apocalipsis, Efesios, pum. Y a mí me impactó eso y dije, oye, esto está bonito, me gusta mucho. Entonces, seguimos estudiando. Me acuerdo que estudiamos 2 días a la semana. Y yo seguía yendo a las demás iglesias. Yo seguía. Hasta que vino un día, entonces tocó el tema del sábado. Y ahí cuando entró el tema del sábado, yo dije, en la lección del sábado, dije, esto está obvio. ¿Está claro esto? Entonces, ¿qué yo digo? Me voy a todos los dominicales y le digo, ven acá, ¿y por qué tú guardas el domingo? Si aquí en la Biblia no dice el domingo. Aquí en la Biblia no, aquí habla del séptimo día y la Biblia está bien claro. Y lo que me llamó la atención fue que de 10 personas que yo le preguntaba, me daban 20 respuestas. Y ninguno me daba un versículo que decía, el domingo es el día, ninguno me mostraba. Y ahí fue que la iglesia adventista empezó a ser así. Se empezó a apartar de las demás. Que estos adventistas tienen algo. Algo que me gustaba también es que la iglesia adventista era tan ordenada. A veces iba a los otros cultos y eso era ahí, y todo el mundo haciendo. Y la iglesia, yo como siempre fui tan rebelde en mi vida, pero como que esa estructura me encantó. Me encantó el orden, todo iba bien, todo iba a su tiempo y eso, ¿verdad? Y yo como que, mira qué bonito, era como que bien bonito, me gustaba. El asunto fue que dije, ok, esto es adventista. Entonces ahí fue que vino la lección sobre el estado de los muertos y el infierno. Oh, wow. Y yo, gloria a Dios. Ahí cuando emprendí lo que, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, que el lago de fuego es simplemente que los perdidos se van a ser destruidos y no van a existir más.
Eso fue lo que yo pensé cuando era chiquito. Y yo todo este tiempo, yo todavía estoy con el asunto del infierno. Y cuando yo estudié ese tema con él y lo entendí, yo dije, gloria a Dios, este es un Dios a quien yo puedo servir. Ahí se me quitó todo y yo dije, encontré. Ya no tuvo problemas entonces con el Padre. No, entendía que el Padre... Se arregló con el Padre. Exacto. Entendí que el que se manifiesta en todas las Escrituras es Cristo, ¿verdad? Antes de encarnarse, el Padre muy pocas veces habla en la Biblia, de hecho, que era Cristo el que se estaba apareciendo. Entonces, ahí yo dije, ya, estoy en mi casa, estoy en mi hogar, y entonces ahí la lección del bautismo vino al final, y ahí yo decidí entonces bautizarme. ¿Y durante ese periodo seguía atendiendo la universidad? Sí, iba aquí y allá, ya estaba, de hecho, a medida que me fui acercando más y más, o sea, estudiando las otras religiones cristianas me tomó un par de años. Ya cuando entró a la iglesia adventista, yo empecé a visitar la iglesia adventista, yo creo que fue como en noviembre del 2007, y ya entonces en el 2008, cuando entro entonces, es cuando tomó la decisión de bautizarme el 22 de marzo del 2008. Ahí fue que tomé la decisión de bautizarme, y cuando de hecho tomé la decisión iba a haber un bautismo en la iglesia, pero yo no me quería bautizar ahí porque yo quería que estuvieran mis familiares. Entonces después dieron una campaña en la asociación, en el centro juvenil, en la asociación en Puerto Rico, una campaña bien grande, y me acuerdo como si fuera ahora con el capellán Pedro Maisonet, y ahí me bauticé. Ya yo había tomado la decisión, pero ahí me bauticé en ese día. Y lo interesante es que no solamente me bauticé, sino que ya Dios cuando el asunto del infierno se fue, ahí fue que yo dije, yo quiero ser pastor. Yo dije, yo encontré mi llamado, encontré mi razón, todo el vacío que yo sentía en mi vida, todo lo que yo no entendía, al estudiar la Biblia y al pasar por ahí, yo dije, aquí estoy. Esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero llevar este mensaje. Pastor, hay muchas personas que quieren tener un momento de espera mientras dejan todo lo que están viviendo antes de poder seguir al Señor Jesús, y dicen, no, yo todavía tengo que esperar porque practico estas actividades, primero tengo que dejar todo eso. En su experiencia, ¿qué aporte nos da en cuanto a esto que usted vivió? Porque usted estaba allí, incluso dice que estudiaba y estaba en todo ese tipo de actividades. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? No, inclusive, como lo mencioné, yo estaba yendo a la iglesia, yo estaba estudiando, pero yo todavía, en Puerto Rico le llamamos janguear, ¿verdad? Yo todavía me iba al vacilón, me iba a la fiesta, ya como ahora conozco el sábado, pero el sábado no lo hago, ¿verdad? Pero yo todavía me reunía con mis amigos, me daba mi cervecita, y incluso uno sabe, ¿verdad? Uno sabe que hay ciertas cosas, pero uno en su razonamiento dice, bueno, el Señor poco a poco. Pero lo que me daba cuenta era que a medida que más tiempo pasaba con el Señor, a medida que me fui pasando tiempo y conociendo, mientras más me acercaba a Cristo, más me alejaba de las cosas del mundo. Más me apartaba. Esa es la forma. Sí, esa fue la clave. No fue que me vinieron y me dijeron, tienes que dejar de hacer esto, porque le doy gracias a Dios que la persona que me dio los estudios, que fue el hermano José Rosa, él me trató con un cuidado. Él en ningún momento me dijo, tienes que dejar. No, él me dejó ser. Él simplemente siguió estudiando conmigo. Y él sabía, a veces decimos estudio y yo me iba a la fiesta. Dejó que el Espíritu Santo fuera haciendo esa obra. Exactamente. Y le voy a dar le voy a confesar algo. Yo, después que me bauticé, yo todavía me daba mi cervecita. Pero le voy a decir lo que me pasó. Yo vine y me encontré con mi amigo José Rosa, el hijo de él. Entonces yo estaba ya viviendo en Nueva York. Yo me bauticé en marzo y en junio regresé a Nueva York a vivir yo solo, por la situación económica en Puerto Rico y eso. Y cuando yo regresé, cuando fui a Nueva York, él me llamó y me dijo, mira, voy a estar en Nueva York trabajando. Y dije, pues está bien, vamos a reunirnos. Él me dijo, vamos a reunirnos. Entonces yo me acuerdo de un sábado, después de la iglesia hacer eso, me reuní con él, ¿verdad? Yo dije, me doy unas cervecitas y ya. Porque para mí yo decía, bueno, no, que otra cervecita no es nada. Entonces, cuando estaba con él nos encontramos y yo vine y me di una cerveza, 2 cervezas, 6 cervezas, 20 cervezas, shot de tequila y ya. El asunto fue que me pasó lo que me pasaba y me fui 17. Al otro día me levanto y abro los ojos y estoy en un cuarto de hotel. Y yo, ¿de dónde rayos yo estoy? Y cuando yo miro al lado, ahí está José, mi amigo, y él está sentado en el sillón y me está mirando así. Nunca me olvido de este día. Él me estaba mirando y me dijo, tú no has cambiado nada.
tú di que le entregaste tu vida a Cristo. Tú di que ahora que si el Señor, y anoche te diste 2 o 3 palos y terminaste siendo el mismo Carlitos de siempre. Borracho, brincando por todos lados, tirando cosas, rompiendo cosas, peleando con todo el mundo. El mismo, no has cambiado nada. Y para mí eso fue un cuchillo en el corazón, porque me estaba diciendo que yo era un hipócrita. Y yo, recién bautizado, yo dije, no. Y en ese momento fue que yo tomé la decisión y entendí el peligro del alcohol. Y yo dije, nunca más en mi vida vuelvo a tomar alcohol. Y ahí fue que paré. Me tuvo que pasar eso, donde una persona que no es creyente, porque él es ateo, de hecho, mi amigo es ateo, digo, por lo menos profesa, yo creo que hay algo ahí. Pero que él me diga a mí que yo soy un hipócrita, a mí eso me supo, pero el trago más amargo de mi vida. Y desde ese momento dije, nunca más voy a volver a beber. Ese fue el llamado al corazón. Exactamente, exactamente. Y de hecho, cuando estaba estudiando, se me olvidó decir que cuando estaba tomando la fe de Jesús, ya estaba terminando, yo le dije a José Rosa, mira, yo quiero estudiar para ser pastor. Incluso yo fui, en Puerto Rico está la Universidad Antilia, y en el área metropolitana ellos daban cursos ahí. Yo fui para empezar a tomar los cursos, pero ¿cuál era el problema? Que yo había acumulado tantas y tantas deudas de mi vida mundana que no podía y no ganaba lo suficiente. Lo que yo ganaba era para pagar mis deudas, pero no ganaba más. Entonces dije, espérate un momento, yo quiero estudiar para pastor, pero ¿qué pasa? Que yo no me voy a meter en más préstamos porque me voy a tener más lío. Y yo dije, el Señor no quiere que estemos esclavizados, ¿verdad? Entonces yo dije, no, ahí fue que tomé la decisión de irme a Nueva York. Dije, voy a Nueva York, me consigo un trabajo y saldo mis deudas para entonces poder estudiar, porque yo quería estudiar. Y yo entendí que el Señor lo que me estaba diciendo era, yo estaba recién entrando en la fe. Yo irme a estudiar teología así, recién nuevo, no creo que hubiera ido bien, ¿verdad? Pastor, pero me llamó mucho la atención que cuando usted estaba pequeño, usted siempre se veía y le mencionaba a su mamá que se veía hablándole a mucha gente, al punto que su mamá mencionó alguna vez que pensaba que usted iba a ser político, iba a ser gobernante, presidente, porque usted siempre mencionaba ese interés o el decir, yo me estoy viendo hablándole a mucha gente. Sí, incluso hubo una hermana en mi iglesia, cuando me mudé a Nueva York, a los 3 meses, estaba en la iglesia de Dykeman, allá en Nueva York, y hubo una hermana que vino donde mí y me dijo, de la nada, vino donde mí y me dijo, ¿sabes que yo tuve un sueño contigo? Y yo dije, ajá. Y me dijo, sí. Y yo te vi parado en un muro, predicando, y multitudes de gente te estaban escuchando. Y yo dije, por favor, di que a mí. Soy un loco de la calle. Pero ella me dijo eso y nunca me olvidé de eso. Y entonces, en la iglesia de Dykeman empecé a desarrollarme. Fui diácono, ¿verdad? Empecé como diácono, después me pusieron como asistente asociado, después me hicieron director de diácono, y entonces empecé a predicar. Después me hicieron anciano, ahí me desarrollé, y esos 5 años que estuve en Nueva York, que me desarrollé, fue lo que yo entendí que el Señor me estaba diciendo, es que tienes que entender cómo se mueve la iglesia, cómo funciona la iglesia, porque yo no la entendía, yo recién entrado. Y en esos 5 años, ahí hice una maestría en educación. De hecho, terminé el bachillerato en criminología en Florida, y después, en esos 5 años en Nueva York, hice una maestría en educación, porque tenían un programa donde personas que tenían bachilleratos en otras áreas tenían que cubrir ciertas necesidades en la ciudad, y una de esas áreas era educación bilingüe. Entonces yo apliqué, me aceptaron, y el dinero estaba bueno, y dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Para saldar. Y ahí entonces tuve 5 años, y esos 5 años para mí fueron como la lucha de Jacob. Porque yo decía, Señor, ¿por qué me tienes aquí dando clase? A mí me encantaba dar clase a los estudiantes, no me gustaba la política de la educación. Pero ¿por qué me tienes aquí si tú sabes que yo quiero ser pastor? Y yo una pelea con el Señor durante esos 5 años, y yo no entendía. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí haciendo esto, Señor? Si tú sabes que yo quiero ser pastor. Y esos 5 años era Dios preparándome. Todo era preparación. Yo no entendía, pero el Señor tenía su plan y su propósito. Y luego de 5 años logré saldar todas mis deudas trabajando. Ya en la iglesia ya era anciano, era un líder. Predicado en muchas partes, ya había dado campañas de jóvenes, y yo decía, ahora sí estoy listo para ser pastor. ¿Cuál era la retroalimentación de su familia al ver el Carlos de antes y el nuevo Carlos que ellos lograban ver? Pues
Pues me imagino que fue impresionante en el sentido de que, aunque sí hubo problemas, hubo personas en mi familia que no me rechazaron, pero sí me machacaban que ya no era católico, si se podía decir así. Pero yo creo que de parte de mi mamá y mi papá estaban felices. Porque aunque yo iba a la universidad y yo vivía como viven los jóvenes, ¿verdad? Te ibas a la fiesta, te ibas a beber y ellos no saben todo lo que pasaba detrás de la cortina. Todas las veces que yo por poco me muero conduciendo borracho, accidentes que tuve. Bueno, ahí nos podemos pasar otras 2 horas de todas las cosas que me pasaron. Yo estoy vivo de milagros. Yo he tenido eventos en mi vida donde yo sé que cuando estemos en el cielo, el ángel me va a decir, ¿tú te acuerdas aquella vez? Sí, eso fui yo que te salvé. Porque es que era para morir, conduciendo a exceso de velocidad, bebiendo, un desastre. Y pues yo creo que me imagino que, claro, para mis papás era el alivio de verme, que ya yo no estaba en esos caminos, sino que ya no salía. Digo, todavía me encontraba con mis amigos, ¿verdad? Pero no hacían ya nada de esas cosas, así que para ellos fue un alivio, para ellos fue un gozo llegar en ese momento, verme así. Así que, Pastor, ¿y cómo entramos a Amazing Fact? muy bien. Entonces ahí viene el asunto. Yo digo, ahora el plan mío era, me voy a ir estaba viviendo en Nueva York. Saldé mis deudas, saldé todo. Saldé mis deudas y saldé todo. Ahí tienes. Saldé mis deudas y saldé todo y dije, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a ir a Puerto Rico, Antilian, a estudiar teología. Pero, ¿qué pasaba? Que a mí el ministerio Amazing Facts, desde que yo entré, quizás he escuchado el DVD de los eventos finales. Pues a mí ese DVD me llegó a principio de mi vida y yo cuando lo vi me impactó y me gustó el ministerio. Y yo seguí buscando y buscando para conocer más del ministerio y en ese momento yo empecé a darle una ofrenda al ministerio. Le empecé a dar una ofrenda al ministerio y ellos me mandaban material. Entonces, cuando ¿quieres más agua? Ok, es el aire. Entonces, no te preocupes, tranquila. Cuando recibo los materiales de Amazing Facts, porque yo le daba una ofrenda y ellos me enviaban materiales, me acuerdo que en uno de esos, leyendo uno de los panfletos, habían unos evangelistas y habían como 8. Y yo me di cuenta, me llamó la atención de que no había ninguno hispano, todos eran gringos. Entonces, yo pensaba que era una loquera mía, pero el Espíritu Santo me dijo en ese momento, tú vas a ser el primer evangelista hispano del ministerio Amazing Facts. Amén. Y yo dije, yo soy un loco, ¿verdad? Esto fue a principio, mis primeros segundos años. Yo dije, yo soy un loco, ¿cómo que yo voy a...? Yo pensaba que eran inventos míos. El asunto fue que un día me llega uno de los panfletos y me habla de la escuela de evangelismo de Amazing Facts. Y la escuela de evangelismo era un curso de 4 meses de evangelismo. Entonces yo dije, bueno, me voy a estudiar teología y me voy a estudiar para la escuela de Amazing Facts. ¿Y qué ocurre? Que en ese tiempo llegó el pastor Esteban Bora a mi iglesia en Dykeman. Y yo sé que el pastor Bor daba clases en la escuela de Amazing Facts. Y en uno de los temas, al final le pregunté, pastor Bor, ¿qué hago? ¿Me voy a estudiar teología primero o me voy a la escuela de Amazing Facts? Y el pastor me dijo, no, vete a la escuela de Amazing Facts. Me dijo, porque en esos 4 meses ellos te van a enseñar lo que no te van a enseñar en 4 años en la escuela. Y a mí me impactó y dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, ve a la escuela. Entonces yo lo que decidí fue, bueno, lo que voy a hacer es esto. Me voy a ir a la escuela de Amazing Facts, tomo el curso de 4 meses y después regreso a Puerto Rico para estudiar teología. No iba a hacer el bachillerato porque ya tenía bachillerato y maestría. Yo pensaba entrar en la maestría de teología. Pues el asunto fue que eso hice. Dejé mi trabajo, renuncié, bastante cómodo. Yo tenía todo listo para vivir una vida y me fui para el ministerio a la escuela Amazing Facts, el curso de 4 meses. Cuando llegó el curso, ahí en la segunda semana del curso me pasó algo interesante. El pastor Doug Bashua estaba dando una clase y al final de la clase yo fui y le hice una pregunta sobre algo que hablamos y él vino, estábamos solo él y yo, y él viene y me dice, Carlos, ¿sabe que he estado pensando en ti? Y yo, pues si usted no me conoce casi, nos conocimos en unos eventos a principio y esta es la segunda semana. Y él me dice, he estado pensando en ti, me dijo, yo estoy buscando un pastor para el grupo hispano de la iglesia y un pastor de jóvenes. Y pensé en ti, si tú quieres ser el pastor de jóvenes y el pastor de hispanos. Y yo no lo podía creer, porque yo decía, pero este hombre no me conoce. Entonces yo le dije, pastor, yo no he estudiado teología. Y él me dijo, no te preocupes, yo tampoco. Y yo,
Él me dijo, tienes educación, tienes maestría y sabemos, vemos lo que estás haciendo y cómo te estás desarrollando. Y yo dije, bueno. Pero luego entonces al mes de estar en el curso, vino el que es mi jefe directo ahora, el director de evangelismo del ministerio, el pastor John Ross, y me dijo John Ross, Carlos, queremos que, yo sé que Doc te dijo, el pastor Bachelor te dijo para que fueras pastor, pero me dijo, yo quiero que seas evangelista.